hay 15.000 libros para que las personas que quieran cambiar la justicia puedan firmar, dar sus datos personales y así estar de acuerdo con esta iniciativa del exalcalde de La Paz, Juan de Granado. Pero vamos a analizar más profundo, y precisamente para hablar sobre este tema hemos invitado al analista político Hugo Siles, quien nos va a dar más detalles si realmente la reforma judicial se podría dar o no, porque hay que llegar a 1,5 millones de firmas a nivel nacional y abrir la Constitución, pero hay procedimientos que hay que seguir, no simplemente es llegar a 1,5 millones de firmas. Y precisamente ahí ya lo tenemos en pantalla al señor, al analista político Hugo Siles. Bienvenido a COTV, el canal de las provincias. ¿Usted cree que los juristas independientes puedan llegar a 1,5 millones de firmas? Bueno, el 23 de abril ya fenece esta vigencia, ¿no? Para que los ciudadanos puedan firmar y así pues entrar a la reforma de la justicia, abrir la Constitución política del Estado. Bienvenido a COTV. Buenos días, un placer estar en COTV. Saludos de Santa Cruz. Bueno, la iniciativa ciudadana, más allá de la extracción política también que tienen los que están a la cabeza de esta recolección de firmas, porque recordemos, hay varios integrantes de composición política y que formaron parte de diferentes partidos políticos, cargos públicos, etcétera. Es decir, es un derecho, sí, es cierto, pero más allá de eso, lo más importante y sustancial es que la recolección de firmas y la cantidad de firmas recolectadas que necesitan hasta finales del mes de abril de este año, va a tener o tiene la dificultad en el tiempo, por los procesos mismos ajustados de tiempo, que están entrelazados con ya el proceso de elección judicial previsto para el mes de octubre de este año, la elección judicial de las altas autoridades de la justicia en Bolivia. Entonces, es como que el proceso y la iniciativa de recolección de firmas choca con ya procesos que están previstos, y por eso desde el órgano electoral, desde diferentes ámbitos, se ha dicho de que los tiempos son muy ajustados. Aparte de recolectar las firmas, 1,5 millones, que difícilmente por los cálculos que se tiene podrían alcanzar esa cifra, pero vamos a suponer que alcanzan esa cifra, esto tiene que pasar a trámite al Tribunal Constitucional para constitucionalizar o no las preguntas que se van a desarrollar en el referéndum para modificar la Constitución política del Estado. En todo caso, los tiempos son muy ajustados, y más bien lo que debiera ser esta energía que le han impuesto a la recolección de firmas, poder trasladarla, ya que estamos hablando de actores políticos también, llámese pasivos, pero políticos que en todo caso reconocidos por la sociedad son, habría que ver la forma de incorporar esta energía que ellos han establecido para poder hacer el desplazamiento para la recolección de firmas, transformarlo en voluntad política que se necesita para poder desarrollar una serie de temas que tienen que ver con la reforma de la justicia en Bolivia. Ya se empezó un proceso desde el gobierno del presidente Luis Arce, desde el Ministerio de Justicia, pero es importante poder aportar y apoyar que este proceso necesariamente va a tener que tener la convergencia de oficialismo y oposición en la Asamblea Legislativa Plurinacional para poder hacer los ajustes normativos que exigen la necesidad de tener 2/3. Entonces, se necesita un acuerdo con voluntad política que deba, en todo caso, constituirse para poder terminar, concluir, fortalecer, promover la reforma de la justicia en Bolivia. Usted señala que el gobierno también... Así también hay iniciativas independientes por el señor Juan de Granado. Bueno,
¿Cuál es lo más viable? ¿La recolección de firmas o por el gobierno a través de nuestros legisladores, tanto como oficialismo y oposición? Ellos tendrían que llegar a un acuerdo para una reforma judicial porque hay que cambiar la Constitución. Claro, es que ya se ha mencionado que la recolección de firmas en la cantidad que demanda 1,5 millones, más todo el trámite respectivo, no va a alcanzar en el tiempo para poder lograr el objetivo. Entonces, si uno sabe con anticipación que los tiempos están ajustados, que los tiempos no van a ser lo suficientemente extendidos para poder hacer este propósito, entonces, obviamente que la recolección de firmas no va a alcanzar ese propósito, porque en todo caso había que trasladar esto que están haciendo hacia el año 2029. Estamos en el año 2023. No puede haber este año dos procesos que en todo caso alcancen en el tiempo. Me refiero al referéndum para reformar la Constitución y al proceso de elección de altas autoridades judiciales que ya está previsto para el mes de octubre. Digo, no pueden haber porque desde el órgano judicial han establecido de que al menos se necesita 1 año más para que todo este proceso aterrice en buen puerto. En todo caso, por eso hay que concentrarse en los puntos de coincidencia que son los que tienen como ejes de la reforma judicial establecida por el Ministerio de Justicia: acceso a la justicia, transparencia, institucionalización, lucha contra la corrupción. Además, también el relator especial de Naciones Unidas para la Independencia Judicial, Diego García Sayán, hace poco hizo también algunas recomendaciones. Todos estos temas de necesidad de poder concertar los ejes de reforma de la justicia, creo que están señalados. Por eso hay que tratar de, en lo posible, trasladar esta energía que tienen estos llamados juristas independientes. Yo digo, no son tan independientes, pero bueno, ese es un tema, un punto de vista. Pero esta energía la pueden trasladar en poder precisamente aportar con voluntad política a que haya acuerdos y concertación entre oficialismo y oposición y poder gravitar, poder avanzar sobre lo que queda en la reforma judicial. Hay todavía bastante que hacer en este tema. Si bien el año pasado hemos visto desde la escuela de jueces el inicio de un proceso de institucionalización en la carrera judicial, ha habido también una comisión de alto nivel ordenada por el presidente Luis Arce para revisar estos casos de procesos y de sentencias en los casos de feminicidio y otros que fueron cuestionados. Hay 18 jueces suspendidos, hay procesos de mayor tecnología de aporte al proceso judicial, el acceso de la justicia, etcétera. Todos estos temas, si han venido avanzando, deben considerarse que hay aspectos y hay temas que son coincidentes entre diferentes actores, tanto el gobierno, la sociedad civil, la oposición política, etcétera, y se puede aportar, se puede avanzar en los consensos, en los acuerdos en estos temas. Pero por eso insisto, si ya se sabe, por lo menos de las autoridades del órgano electoral, que los plazos y los tiempos para poder recolectar esta cantidad de firmas no van a alcanzar, entonces obviamente que este es un proceso finalmente truncado, que podría en todo caso en algún momento cambiar de dirección y aumentar una dosis de voluntad política para poder aportar en la reforma judicial que ya plantea el gobierno del presidente Milán. Entonces, para entender para que la sociedad entiende, la recolección de firmas es inviable por el tiempo, porque no va a alcanzar el tiempo entonces. Es inviable el proceso técnico y de tiempos que no va a alcanzar para poder lograr el objetivo que ellos tienen, es de alcanzar un referéndum que implique ya modificar en la elección judicial prevista para el mes de octubre. No alcanza el tiempo, se lo han dicho
el órgano judicial, lo ha dicho ya el vocal Hassan Teufel, no alcanzará el tiempo, pero bueno, la iniciativa persiste y en apariencia sigue con el cometido de poder lograr este objetivo que a mi modo de ver es inviable técnicamente por los tiempos ajustados, y que este año también en el calendario electoral ya está prevista la elección de las altas autoridades judiciales para el mes de octubre